Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de poder estar predicando la palabra de Dios por este medio. Antes de todo, vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias, Dios mío, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das, Dios mío, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios mío. Guíanos a la verdad, Dios mío, Señor Santo. También te pedimos por toda aquella gente, Dios mío, que no te conoce, Dios mío, Señor. Por toda esa gente que necesita realmente de ti, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Límpianos de todo pecado, Dios mío, Señor. Gracias por todo, Dios mío, Señor. Gracias porque has muerto en aquella cruz. Y esperamos, Dios mío, Señor. Te esperamos con alegría de corazón, Dios mío, Señor, que tu iglesia sea arrebatada, Dios mío, Señor. Estamos tal vez pasando tiempos de esta cuarentena, Dios mío, Señor, pero confiamos en ti, Dios mío, Señor. Gracias por todo, Dios mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Vamos a hablar desde el 13 hasta el 19. El tema de hoy es el propósito público. Aquí Pablo está siguiendo corrigiendo el don de lenguas. Estaba siendo un mal uso. La iglesia de Corintios estaban practicando mal el don de lenguas, pero aquí podemos ver que Pablo hace un énfasis cuando habla en singular lengua. Quiere decir que es algo falso. Cuando habla en lenguas, que es el don realmente verdadero. Entonces aquí podemos ver esta porción de la palabra de Dios, que Pablo está hablando en algo sarcásticamente. Entonces vamos a ver el primer punto, el ejemplo personal, la interpretación. Por ejemplo, para poder hablar en una lengua extraña se necesitaba que alguien se pueda interpretarlo. Por ejemplo, vamos a hablar 1 Corintios 14:13, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida, dice, en oración poder interpretar. Entonces se necesitaba alguien que se pueda interpretarla, porque no entendía la gente. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, dice, entonces aquí está hablando que estaban haciendo el mal uso, lengua extraña, dice, pide en oración para poder interpretarla. Entonces vamos a seguir leyendo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí podemos ver la declaración: porque si yo oro en lengua desconocida, dice, igual estamos viendo que está en singular, dice, pues mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice. O sea, es como repetir palabras sin saber lo que tú estás realmente pensando. O sea, estás hablando por hablar. Entonces podemos ver la resolución. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice: que pues oraré, dice, con el espíritu, dice, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, dice, pero cantaré también con entendimiento, dice. Les está diciendo, oraré con el espíritu, pero también, dice, oraré también con entendimiento. Estaba usando, entonces Pablo les está corrigiendo qué es lo que estaba pasando. Muchas personas tal vez cantan por ejemplo, les doy un ejemplo, cantan en iglesia por cantar, están solo repitiendo las palabras, pero realmente no están cantando con entendimiento de corazón, lo que realmente no están sintiendo, realmente solo están hablando palabras tal vez por repetir. Mucha gente también ora el Padre Nuestro por repetición, pero realmente no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está orando, solo está repitiendo palabras vanas. Entonces lo mismo que lo que estaban haciendo el mal uso, el don de lenguas en aquel tiempo. La iglesia de Corintios solo se quería mostrar como una iglesia más sobresaliente. Tal vez el don de lenguas lo estaban usando mal, estaban practicando mal, era como un don egoísta.
pero vamos a ver más adelante que no es un don egoísta. Amén, hermanos. Podemos ver el ejemplo provisional, la falta de entendimiento en 1 Corintios 14:16 dice, vamos a leer, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, dice, el que ocupa el lugar del oyente, dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Pablo aquí les está diciendo, porque si tú bendices, dice, solo con el Espíritu, dice, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Igual Pablo les está diciendo acá, dice, si tú solo bendices con tu espíritu, es como tú estuvieras pensando tal vez, pero el oyente no está escuchando. Entonces, ¿cómo va a decir gracias si no ha escuchado? O sea, pues no sabe lo que has dicho, no entiende, no ha escuchado lo que tú estás diciendo con el espíritu. ¿Me entienden? Es como realmente tú piensas, pero la otra persona no te va a escuchar. Les doy un ejemplo. Entonces, ¿cómo va a decir gracias a lo que tú has dicho? Entonces, Pablo aquí les está dando ejemplos que tenían una falta de entendimiento. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo 1 Corintios 14:17 dice, el otro punto es falta de edificación, porque tú, dice, a la verdad bien das gracias, dice, pero el otro no es edificado, dice. Pero tú a la verdad bien das gracias, dice, pero el otro no es edificado. Entonces vemos que en la iglesia de Corintios, cuando hacían el uso mal del don de lenguas, no era para edificación, no era para edificación de las demás personas para servicio, sino era estaban haciendo un mal uso incorrecto del don de lenguas. Vamos a ver el tercer ejemplo, el ejemplo final, la aprobación. Realmente el don de lenguas antes existía realmente en la iglesia de Corintios, se practicaba, era un don de señal, era un don de servicio, era un don para beneficio de los hermanos. Dice en 14:18, doy gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice. Pablo dice, doy gracias que hablo en lenguas. Si se ponen a pensar lenguas en una forma plural, entonces Pablo aquí está aclarando que es el don verdadero, más que todos vosotros. Entonces dice que Pablo oraba más que todas las personas en don de lenguas, dice. Acá Pablo aprueba el don de lenguas, está diciendo que sí era para beneficio de las otras personas. Entonces vemos la aclaración, 1 Corintios 14:19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, dice. Les está diciendo, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros, dice. O sea, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces les está diciendo, Pablo, prefiero realmente hablar 5 palabras que sea para edificación de la iglesia, que sea para restauración, para exhortación, para enseñar, para dar gracias, para dar servicio a los demás. Entonces prefiero hablar con entendimiento, cosas claras, que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida, dice, en un don falso, ¿me entienden? En un don que están haciendo mal uso. Entonces, en conclusión, entonces aquí podemos ver que las lenguas tenían un buen propósito, dice, un buen propósito de servicio. Los dones eran para edificar a otros y para servir a los demás. El don de lengua es realmente verdadero, no la lengua extraña, como en singular podemos hacer la diferencia. Amén, hermanos. Entonces, yo les digo, antes en la iglesia de Corintios estaban haciendo el mal uso, estaban haciendo uso incorrecto del don de lenguas. Amén, hermanos. Pero podemos ver en esta parte de la Biblia que Pablo estaba corrigiendo
Pablo corrige a la iglesia de Corintios. Entonces les dice que el don de lenguas es verdadero, porque él hablaba del don de lenguas, realmente verdadero. No estaba solo hablando palabras vanas, sin entendimiento. Entonces podemos ver en esta parte de la palabra de Dios que Pablo corrige a la iglesia de Corintios. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Espero que estén leyendo sus Biblias, orando siempre en todo momento, pudiendo servir a sus familiares, a las personas que estén. Dios les bendiga, hermanos.